Buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí presentes en esta primera sesión, en este primer Virtual Meetup que estamos trabajando desde la comunidad Latin API. Antes de empezar, y digamos que tenemos una charla bastante grande y bastante, eh, digamos, profunda acerca del ciclo de vida de las APIs. Y idealmente quiero, digamos que, comentarles un poco cómo funciona nuestra comunidad. Nosotros somos una comunidad sin ánimo de lucro, hecha y dirigida para las personas que están orientadas a la tecnología, que específicamente con el objetivo de aprender acerca de las APIs y específicamente sobre API. Entonces, somos una comunidad basada en voluntarios y lo que buscamos es que ustedes puedan tener un espacio para poder, digamos que, compartir sus conocimientos y poder debatir acerca de las APIs y específicamente de API. ¿Cómo es nuestra dinámica para las personas que es la primera vez que asisten? Y nuevamente, este es nuestro primer Virtual Meetup, esperemos que sea el primero de muchos. Y nuestra dinámica parte de tener 3 sesiones mensuales, 3 sesiones trimestrales respecto a este contenido y el Made in API. La primera sesión, o digamos que vamos a trabajar 2 sesiones virtuales o Virtual Meetup, en cada mes vamos a trabajar una, o digamos que 2 sesiones al trimestre, y nuestra intención es un poco tener una sesión específica con una temática específica respecto a las APIs o respecto a PG. Y la sesión presencial es en las oficinas de Google y nuestra intención es tenerla cada trimestre en donde podamos tener 3 charlas diferentes, una temática orientada a negocio, una temática orientada a un tema técnico o a una tecnología específica y una temática orientada a un componente inspiracional. Después de cada uno de una de esas charlas, vamos a tener un networking o un espacio para que podamos compartir con las personas y vamos a hacer inclusive un brindis o podernos tomar unas cañas o unas cervezas y comer algo para podernos conocer un poco mejor. Finalmente, aquí le estamos presentando a nuestros voluntarios. En pantalla estamos viendo que algunas personas trabajan directamente en Google, que son, digamos que, relacionadas directamente con API, otras que pertenecen a Google Cloud, y nuestra intención y este llamado es un poco para que ustedes como parte de la comunidad o como miembros activos puedan ser parte, digamos, de esta mesa, entre comillas, directiva, para poder proponer temas, para poder estar involucrada dentro del ecosistema de Madinapi. Entonces, cuando quieran o si quieren ser voluntarios, les pido que por favor nos escriban un correo o nos escriban a través de nuestras redes sociales. Entonces, no siendo más, creo que me salté un pequeño pedazo. Yo soy Luis Cuellar, no lo mencioné. Trabajo como liderando la práctica de APG para Iberia, específicamente para España y para Portugal. Y cualquier cosa que necesiten respecto a APG, estoy con mucho gusto disponible para ustedes. No siendo más, les doy la bienvenida a este primer Virtual Meetup y quiero presentarles e introducir a David Pérez. Él es una persona que ha trabajado muchos años en tecnología, específicamente con APIs, lleva una extensa carrera y actualmente está trabajando en NT Data. Entonces, no siendo más, los dejo con el experto. David, todo tuyo. Hola, muchas gracias, Luis. Gracias a todos por asistir. Estoy muy contento de que me hayáis cogido a mí para el primer meetup en modo webinar. Espero que sea un éxito, que sea el primero de muchos, como has dicho, y a ver qué tal se nos da esto. Así que, bueno, agradeceros el apoyo y agradecer a la gente que se ha apuntado para este webinar. Espero que sea de vuestro interés. Así que dejarme compartir la pantalla. Vale. Veo que ya se ve. Entonces, bueno, como podéis ver, este webinar es, como ya si habéis podido ver en la convocatoria, es la automatización, clave del éxito de la metodología API First. Muchos de vosotros probablemente conoceréis el concepto del API First. Todos nos hemos peleado con el mundo de APIs y cómo integrar las APIs en nuestros ecosistemas, en nuestras compañías, y muchas veces es un poco complicado, ¿no? Por el tema de que nuevos paradigmas, nuevas maneras de trabajar, la gente es bastante reacia, al principio cuesta cambiar las dinámicas de trabajo del día a día, y el API First pues es un concepto, es una metodología que es bastante rompedora con el concepto convencional, ¿no? de implementación de software. Entonces aquí pues a ver cómo podemos hacer para que la automatización sea un catalizador para que acabamos implementando esta metodología en API First en nuestro mundo, integrarla en nuestras maneras de desarrollar el software y aprovechar todas las ventajas que ofrece. ¿Vale? Entonces, para este webinar
Esta es la agenda que tenemos. Voy a hacer una breve introducción de lo que es API First y el ciclo de vida de la API. Yo entiendo que la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos de qué va, pero si no, prefiero que esto quede claro. Y luego hablaremos de todas las posibles automatizaciones que podemos hacer durante ese ciclo de vida, ¿vale? Y por último, hablaremos de qué aspectos tenemos que tener en cuenta para gestionar toda esta automatización que ya veréis que puede ser bastante potente, pero a la vez pide bastante gestión y algunas veces hay cosas que podemos hacer para facilitarlo, ¿vale? Quiero remarcar que esto es un webinar de 1 hora, ¿vale? El concepto de la automatización del mundo API es muy extenso, es muy grande. No nos va a dar tiempo de ver en detalle todas las cosas. La idea de esto es que os dé como una pincelada de los posibles procesos de automatización que nos podemos encontrar o que podemos potenciar en nuestro flujo de APIs, más que entrar en detalle, ¿vale? Si queréis entrar en detalle, ahora mismo os compartiré mi contacto y sentiros libres de contactar conmigo a través de LinkedIn o a través del mail corporativo para cualquier consulta que tengáis y podemos indagar más en detalle, ¿vale? Que si no yo, cualquiera de mis compañeros de NTT, que hay grandísimos expertos conmigo, nos pueden ayudar en esto, o sea que no hay ningún problema. Vale, sobre la parte de introducción, lo primero de todo, quiero hablar una pincelada de mí. Aquí tenéis los datos de contacto, ¿vale? Este código QR, si lo escaneáis, os enviará directamente a mi perfil de LinkedIn por si queréis tenerlo en mente para cualquier contacto que os interese. Respecto a mi vida en el mundo IT, pues ya hace más de 15 años que estoy trabajando en el sector. He tocado bastantes palos, administraciones públicas, organismos internacionales, energéticas, industria, seguros, banca. He tocado de varios palos. He tenido que trabajar en distintos sectores con distintas tecnologías. He estado bastantes años trabajando en Java, cuando Java tenía el boom más grande. Desde hace unos 7 años, aproximadamente unos 7 años y medio, es cuando me introducí en el mundo del API. Desde entonces he estado haciendo un poquito de todo en el mundo de API, desde implantación de plataformas, benchmarking de productos, diseño e implementación de APIs, políticas de seguridad, arquitecturas, estándares, de todo, ¿vale? Puedo decir que he tenido la suerte de poder hacer un 360 casi completo en el mundo de la API, tocando API Security, API Arquitecturas, y esto me ha ofrecido pues, un abanico de posibilidades de tener una visión bastante más holística, ¿no? De este mundo API. Y bueno, esto al final se ha traducido en la posición actual que estoy ahora, que estoy de API Evangelist en NTData. Yo estoy en NTData España porque estoy en Barcelona. Y ahora las tareas pues, que estoy haciendo son principalmente de temas de, como Evangelist, un evangelizador de uso de APIs en cualquier cliente, que significa pues, acompañar a los equipos de desarrollo, ofrecerles soporte, formaciones, webinares como de este tipo. Otra cosa que también estamos haciendo son, por ejemplo, implantaciones, ¿no? y capacitaciones de oficinas de gobierno de APIs, ya sean oficinas de gobierno centralizadas, oficinas de gobierno federadas en distintos organismos o en distintos países. Entonces, son las principales tareas con las que estoy. Esto os lo explico porque si tenéis alguna duda, que sepáis más o menos qué es lo que me podáis preguntar, porque os estaré muy, muy contento de poderos ayudar en lo que os haga falta, ¿vale? Bueno, después de esta presentación vamos al lío, a lo que nos interesa a todos, que es ya empezar a hablar de lo que es este proceso. A ver, cuando hablamos de API First, para lo que no lo sepáis, ¿a qué nos referimos? El concepto principal de API First es que significa que lo primero que vamos a hacer cuando estamos pensando en utilizar APIs es en conceptualizar la API, ¿vale? Definiéndola mediante unos estándares, teniendo en cuenta de que tiene que ser una definición consistente, que tiene que ser una definición reutilizable y todo eso lo acabamos cristalizando en un lenguaje de descripción, que puede ser YAML, puede ser JSON, que acaba estableciendo el contrato de API de una forma clara, meridianamente clara, ¿vale? Es decir, describe cómo va a funcionar esa API, qué es lo que espera la API, qué es lo que recibe la API, qué es lo que expone la API, cómo se debe utilizar la API, cómo está protegida, absolutamente todo, ¿vale? Al
cambiar esto, que si, probablemente esto también, más de uno, si habéis trabajado, sobre todo en la capa de microservicios, os chocará un poco bastante porque diréis, claro, yo lo que he estado encontrando hasta ahora es que yo tenía un diseño técnico, a base de diseño técnico yo hacía un microservicio y a través de microservicio yo hacía ingeniería inversa y generaba un contrato de API. Me estás diciendo hacer el revés. Os estoy diciendo hacer el revés porque esto tiene una potencia muy bestia, ¿vale? Tiene una pequeña desventaja que después conlleva unas grandísimas ventajas durante el resto del ciclo de vida del producto, ¿vale? La primera, parece una desventaja, es que tienes que dedicar más tiempo a pensar de lo que se dedica normalmente. Vivimos en un mundo en el que necesitamos las APIs y las necesitamos ya, las necesitamos para ayer. Y estas cosas pues chocan un poco cuando tú tienes que hacer una API pensando en la perspectiva de que sea reutilizable, de que esté bien definida, de que no haya huecos de seguridad, ¿vale? Entonces, ese es el concepto por el cual el API First es potente y que dedique más tiempo a pensar porque me ahorro problemas en el futuro. ¿Cuáles son estos ahorros que yo voy a tener? El primero de todos es el time to market. Si yo tengo un contrato claro, ¿vale? Ese contrato claro yo lo puedo publicar, lo puedo distribuir a cualquier stakeholder, cualquier consumidor, cualquier equipo de desarrollo de la API, que con eso ya podrá empezar a trabajar. No es necesario que la API esté funcionando para que los equipos que vayan a consumir esa API puedan empezar a implementar sus servicios porque ya conocen cómo va a funcionar esa API, por tanto, no necesitan más, ¿vale? Otra cosa es el ciclo de vida es completamente independiente de los artefactos, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo mi propio ciclo de vida del contrato. Yo hago un contrato, ese contrato está especificado de una forma, cuando el contrato está disponible, disponibilizo ese contrato, los equipos de desarrollo que toquen se ponen a trabajar y yo puede ser que ya esté iterando ese contrato con la siguiente versión porque veo que necesito una nueva iteración y mientras tanto el equipo de desarrollo puede funcionar y lo que yo estoy haciendo no les impacta para nada, ¿vale? Otra cosa que es muy interesante, que es una de las que más me gusta, es el hecho de que fomenta un debate temprano. Cuando decimos un debate temprano es si yo le ofrezco un contrato de API a un stakeholder, él me dirá, oye, perdona, pero es que esto que me estás ofreciendo, yo estos datos no los tengo, o yo necesito que la respuesta me devuelva esta información, o este tipo, y esto me lo está haciendo antes de que yo empiece la implementación. Entonces, a mí me da tiempo a adaptar el servicio si yo tengo alguna necesidad, ¿vale? Entonces, esto genera un debate temprano que acostumbra a ser encaja bastante con las metodologías ágiles, ¿vale? Cuando hablamos de que el contrato tiene que ser estándar, reutilizable, consistente, acabas generando unos contratos que acaban siendo bastante uniformes, ¿vale? Porque sigues unos estándares de la compañía o unos estándares globales o un híbrido. Queda claro cómo se tiene que hacer, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer con esas APIs, entonces acabas generando una uniformidad de servicios que acaba generando también una uniformidad de aplicaciones que acaban consumiendo porque todas siguen el mismo formato, ¿vale? Esto mejora muchísimo la imagen de la compañía, ¿vale? Porque si yo tengo unas APIs que son fáciles de utilizar y son todas iguales y encima me lo facilitan con un API First, pues esto lo que hace es dar una imagen de marca muchísimo mejor de la que podrías tener en otras situaciones como que cada API sea de su padre y de su madre, ¿vale? Y lo último, que esto siempre va orientado a consumidor, es decir, la API tiene que ser, como hemos dicho, consistente, estándar, bien autodescripta, tiene que ser un human readable. Todo este tiempo de pensar, ¿vale? Me ayuda a abstraerme de conceptos tecnológicos, a pensar desde la perspectiva del consumidor qué es lo que no sabe de mi servicio, ¿vale? Todo esto es lo que me permite esta manera de pensar, ¿de acuerdo? Entonces, este es el concepto de API First y este es el motivo por el cual es bueno intentar implantar este concepto de API First en nuestros ecosistemas si no está implantado. Pero como podéis ver, es un cambio de paradigma bastante complejo desde la perspectiva de las situaciones actuales en las empresas, sobre todo las compañías que no están empezando a hacer el API o han empezado la API sin metodología API First. Sobre el ciclo de vida de la API, bueno, el ciclo de vida de la API tenemos dos partes. Hay la parte que sería el ciclo de vida del lado del productor y el ciclo de vida del lado del consumidor. Para esta ponencia me voy a centrar en la parte del productor porque la parte del consumidor puede que esté, puede que no. Es decir, siempre vamos a tener un ciclo de vida de consumidor, pero este consumidor puede ser público o puede ser un consumidor interno. Estamos pensando que esto del API First lo tenemos que implantar en cualquier tipo de API, sea pública, sea interna,
Pero así como en las públicas queda claro que yo voy a tener un proceso de onboarding de los clientes, de suscripción de las APIs, después de monitoreo, de toda esta historia, internamente todo quizás esto no es necesario. ¿Vale? Porque esta gestión de los consumidores a lo mejor se hace internamente a través de un IDP y por tanto no hay ningún tipo de onboarding, ni ningún tipo de suscripción, ni nada por el estilo. Entonces, para lo que es esta ponencia me voy a centrar en la parte del productor, que esta sí que seguro que independientemente del tipo de API que se vaya a implementar, es donde realmente podemos ver la principal potencia de esta automatización, lo que nos da la ventaja el uso de API First, ¿vale? Cómo fomentamos el API First a través de procesos automatizados. Aquí podemos ver el ciclo de vida, lo que sería en hilo temporal. Empezamos por la parte azul, que sería la parte más inicial, el estado inicial de ideación, diseño y definición. Esta definición significa la especificación del contrato. En este punto tenemos el contrato de la API y aquí podemos tener algún servicio de mocking, por ejemplo, es decir, pues a través del contrato, dentro del contrato yo puedo tener ejemplos y a través de esos ejemplos hay plataformas de API Management que te ofrecen la posibilidad de tener servicios de mocking y tú abras a la llamas, ejecutas la API y te devuelve una respuesta moqueada, cosa que te permite también interactuar y tal. Y en este punto, digamos que aquí es cuando se hace ese paralelismo que ofrece el API First para reducir el time to market, ¿no? La implementación de la API y la implementación del consumidor. Una vez están las dos piezas implementadas y puestas en producción, pues por el lado del equipo de desarrollo de la API pasamos a una fase de monitorización y iteración para la mejora del servicio hasta su retirada. Y para los consumidores, pues lo mismo, ¿no? Una fase de consumo y una fase de feedback continuo con el equipo del servicio para solicitar mejoras que necesiten. En nuestro caso nos vamos a centrar en esta línea azul de aquí, ¿vale? No vamos a centrarnos en la parte del consumidor, porque la parte del consumidor son tecnologías que no tienen por qué ser apificadas. Pueden ser aplicaciones en Android, pueden ser una tostadora IoT, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces aquí no vamos a entrar, nos vamos a centrar en el mundo de la API, específicamente en el lado del productor. Vale. Hecha esta introducción, pasaremos a la parte de qué posibles automatizaciones podemos hacer dentro de este ciclo de vida. La primera de todas es en el momento de la especificación del contrato. Esto no es exactamente una automatización, sino más bien una aceleración del proceso, ¿vale? Sabemos que dentro de un contrato de la API hay varios aspectos que no tienen que ver con el negocio, ¿vale? Como pueden ser, pues, temas de aspectos de observabilidad, aspectos de como seguridad, control de acceso, control de cuotas, este tipo de cosas en la especificación del contrato se definen, pero el equipo de desarrollo del servicio no tienen por qué conocerlos, porque son algo extra a la parte del negocio. Y esto es una cosa que realmente cuesta... Es complicado hacer que los equipos de desarrollo tengan estos conocimientos, ¿vale? Se los puede tener, pero es algo costoso. Es muchísimo más cómodo abstraer a los equipos de desarrollo de esta parte. ¿Cómo podemos abstraer de esto en el momento de la especificación del contrato? Pues mediante plantillas. ¿Vale? Estas plantillas son esqueletos de contratos de APIs que contienen todo aquello que debe tener un contrato de API que no tiene que ver con el negocio, ¿vale? Ya os he dicho, temas de seguridad. Pues el tema de la seguridad, si es una expuesta a Internet, pues a lo mejor reutilizamos seguridad OAuth con OpenID Connect o utilizamos PKCE, cosas de este estilo, ¿vale? O aspectos de observabilidad como cabeceras de tracking, cosas de este estilo, ¿vale? O incluso podemos añadir algunas cosas que sabemos que son genéricas, que los equipos de negocio van a utilizar, pero que tampoco tienen por qué conocerlo, como puede ser, ejemplo, las estructuras de mensaje de error de los códigos 500 o los códigos 403 o este tipo, ¿vale? Son estructuras de mensaje estándares que todas las APIs van a devolver los mismos formatos y que los equipos de desarrollo del negocio sí que cuando definan dentro del contrato los paths y los verbos y tal y definan las respuestas, pues ahí dirán, pues la respuesta OK tendrá este formato, pero además te devuelvo esta, todas estas respuestas de error que ellos no las han definido, sino que las tienen ahí disponibles y lo único que tienen que hacer es referenciarlas, ¿vale? Y de la misma forma con los campos genéricos como pueden ser cabeceras, cosas de este estilo, ¿vale?
Cuando pasamos a un escenario en el cual tenemos muchas APIs, ¿vale? Porque esto cuando tienes pocas APIs con una plantilla haces, pero cuando ya tienes muchas APIs, estás bastante apificado y te encuentras en el que tienes APIs de distintos tipos, que no es nada raro, es bastante frecuente. Entonces lo que se puede hacer es pensar en ofrecer no solo una template, una plantilla, sino un catálogo de APIs. ¿Catálogo de APIs en base a qué? Pues en base, por ejemplo, a categorizaciones, ¿no? Estas categorizaciones pues, pueden ser en base a exposición. No es lo mismo, no va a ser lo mismo, la misma seguridad o los mismos datos de acceso una API pública que una API técnica, o no es el mismo control de cuotas o el mismo trolling una API que lo que está haciendo es isolar una capa de sistema de una tecnología antigua o una API de experiencia que tengo expuesta para que me la consuma cualquier consumidor, ¿vale? O incluso algunas tienen aspectos específicos si tenemos una orientación a dominio. Por ejemplo, nuestra compañía está orientado sus servicios a distintos dominios, dominio de contratos, dominios de cuentas, de clientes. Pues a lo mejor esos dominios tienen algunos aspectos comunes, genéricos, de algunas estructuras o algunos datos que son genéricos que todos deben tener y que esto pues lo podríamos hacer fácil de tener integrado mediante templates, ¿vale? Entonces esta combinatoria de aquí, que todo esto puede ser una combinatoria porque normalmente la categorización es multidimensional, nos ofrece un catálogo de templates que puede ser bastante grande, de 12, 16, 25, 50 templates distintas, dependiendo de la categorización que tengamos, ¿vale? Y con esto conseguimos acelerar muchísimo el proceso de definición del contrato y a la vez aceleramos el proceso de certificación, de verificación de ese contrato para asegurarnos de que ese contrato sigue los estándares de la compañía y todo lo que decíamos que debe tener API First, ¿no? Que sea conciso y todo esto. Relacionado con esta parte de la certificación y todo esto es un vale. Yo ahora estoy ya en la parte de definir el contrato. Ya he cogido mi plantilla y empiezo a definir toda la parte funcional. Como hemos dicho, el contrato debe ser autodescriptivo y debe ser conciso, tanto técnica como funcionalmente. Eso quiere decir que las entradas y las salidas tienen que quedar perfectamente claras, pero la explicación y las descripciones de por qué y qué es cada cosa se deben entender desde la perspectiva de una persona que no conoce el servicio que estás exponiendo, ¿vale? Por eso el tema de la calidad de la marca y todo esto. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? Pues mediante unas herramientas que se llaman de code linting. Seguramente los que hayáis desarrollado hoy os he oído esto de code linting, pero en otro concepto, ¿no? El code linting de voy a coger mi microservicio, mi tool en Python, lo que haga falta, y le voy a pasar un linter para ver qué código sucio tengo o código muerto o cosas de este estilo, ¿no? Si tengo formatos de variables de un tipo o de otro. Es parecido, pero no es esto, ¿vale? En este caso, los code linters de contratos están pensados para revisar que los contratos cumplen con unos formatos de diseño en concretos, refiriéndose a aspectos como las variables si son en camel case, las descripciones tienen que estar presentes, los métodos HTTP de tipo GET tienen que tener una respuesta 400, los posts no deben tenerla, ¿vale? Es un poquito un trabajo de otro estilo, un poquito más elaborado, ¿vale? ¿Cuándo se puede ejecutar este code linting? Bueno, perdón, el code linting está basado en reglas definidas por gobierno de APIs. Estas reglas definidas pueden ser basadas en estándares, basadas en requerimientos de la compañía, basadas en RFCs, en ISOs, en lo que haga falta. Es perfectamente adaptable, ¿vale? Esto es una cosa que cada compañía tiene sus reglas. Entonces, ¿cuándo puedo ejecutar este code linter? Pues tengo dos momentos. Son complementarios, no tienen por qué ser excluyentes. Puedes hacer uno, el otro, los dos, los que quieras. El primero es la ejecución proactiva, que es cuando el equipo de desarrollo está definiendo el contrato, dentro del IDE en el que están utilizando esa herramienta de code linting, les está saltando las alertas de las cosas que deben corregir. Eso es una forma proactiva. De esta forma que el equipo de desarrollo puede ir corrigiéndolas online. La otra es la reactiva, que es en pasos posteriores, cuando yo tengo el contrato publicado en un repositorio o cuando hago la solicitud para publicarlo o para desplegarlo o implementar el servicio, se me pasa un code linter sobre el contrato que me saca las alertas. Y, por ejemplo, si hay errores, falla el proceso de despliegue o el proceso de promoción o el que sea, ¿vale? Este sería el reactivo, ¿vale? Entonces, soluciones que nos pueden hacer esto del code linting, pues es una, y la más conocida es Spectral.
Spectral, que viene de Stoplight, es un code linter específico para contratos en formato YAML o formato JSON. ¿Vale? Aquí podemos ver un ejemplo. Si os fijáis, la cajita en azul oscuro de la izquierda es una regla de Spectral. Esta regla de Spectral lo que está diciendo es que los parámetros de tipo query, ¿vale? El campo name debe estar en camel case. En el caso de que no, muestra un error que dice que el campo tiene que ser en camel case. ¿Vale? ¿Esto cómo se traduce cuando estamos trabajando? Pues en lo que tenemos a la derecha. La cajita negra sería el linting reactivo. Aquí podemos ver cómo se está ejecutando mediante línea de comandos una revisión de un YAML y me saca una serie de alertas. En este caso son 8 warnings. Con estos 8 warnings puedo parar la ejecución o puedo continuarla, dependiendo del nivel de criticidad que consideremos. O la otra opción es lo que estamos viendo más arriba a la derecha en blanco, que es esto es del Stoplight Studio, ¿vale? De la propia compañía Stoplight, que tiene su propio IDE para definición de contratos de APIs y evidentemente está integrado con Spectral. Y lo que hace pues es, tú tienes tu IDE completo, en el lado izquierdo tú tienes tu código del contrato de API, a la derecha pues tienes una ventanita que te muestra esto y te va diciendo, oye, mira, que en la línea tal te falta esto o en la línea cual has hecho esto mal, ¿vale? Estas son las dos formas. Spectral es el que más he conocido yo y realmente es muy potente y es extensible a través de JavaScript también, es decir, si tienen que hacer algunas cosas un poco más complejas también se pueden hacer. Por tanto, es una buena solución y es muy útil para ahorrarse muchas iteraciones con el equipo de gobierno de APIs en el tema de certificación del contrato, ¿vale? Porque muchas cosas, algunas veces los errores son reiterativos, ¿vale? Los tenemos muchas veces en el mismo contrato o en varios contratos tenemos lo mismo y con un linter de este tipo nos ahorramos esas idas y venidas, ¿no? Con el equipo de gobierno, oye, revísame esto, no, pero es que esto lo tienes mal, tal cual, pues con herramientas de code linting te ahorras muchísimas iteraciones. Vale, pasamos ya a la siguiente. Yo sé que cuando tenga que hacer yo ya tengo ahora listo el contrato, por cierto, ¿vale? Hemos hecho el code linting, hemos pasado el code linting, somos buenísimos haciendo el contrato y pasamos a certificarlo y lo tenemos listo. Ya tenemos nuestro contrato, por tanto, el primer punto de API First está listo. Vamos a empezar a trabajar sobre ese contrato, ¿vale? Ya lo tengo listo. ¿Cuáles de los primeros puntos que yo tengo que hacer? Pues el tema de la definición de los test, ¿vale? Es uno de los que primero vienen a la cabeza, ¿no? De yo voy a tener que hacer un servicio y yo sé que ese servicio para poder pasarlo a entornos avanzados yo voy a tener que hacer una serie de pruebas y pasar una serie de pruebas que esto en herramientas como ALMs tengo que poner las evidencias de las pruebas y todo esto. Entonces, se hacen una serie de textos, ya se sabe, y la mayoría de los test ejecutados son siempre más o menos los mismos, ¿no? De penetración, de carga, de control de acceso, control de cuota o fast testing, estos típicos. Y estos, pues, ya normalmente acostumbran a estar bastante automatizados y mediante algunas variables, en el momento de ejecutar estos tests, mediante algunas variables como la URL de la API, cosas así, yo lo puedo automatizar y siempre ejecuto más o menos los mismos tests o tengo unos tests en función de exposición, pero es algo que desde el equipo de desarrollo a lo mejor nos podemos ahorrar. Pero los que sí que tenemos que hacer sí o sí, que nos encontramos, que dedicamos muchísimo tiempo, porque los acabamos haciendo de forma manual y, por tanto, dedicamos tiempo y tenemos mucho posible fallo, es el tema de los test funcionales, unitarios o incluso los test de regresión, ¿vale? Entonces, toda esta parte, ¿podemos automatizarla? Sí, se puede automatizar. ¿Cómo se puede automatizar? Pues con la generación automática, ¿no? de estos test funcionales. Ejemplos que tenemos, pues por ejemplo con Postman. Postman tiene una funcionalidad en la cual tú le cargas el contrato de la API y ese contrato de la API automáticamente se convierte en una collection Postman, haciéndote los test funcionales prácticamente al momento. Incluso, según cómo tengas hecho el contrato de API en el cual tienes detalles de ejemplos de entradas y salidas, te hace la construcción de las estructuras de datos de entrada y salida en función de los ejemplos y los rellena o incluso te puede añadir en la sección de test verificaciones como que sé que el código tiene que ser 200 y que la respuesta tiene que tener estos datos. Es decir, es bastante potente en este aspecto para hacer Postman cosas de test funcionales, incluso test unitarios, ¿vale? Otro es SpeedScale, que SpeedScale funciona de una forma completamente distinta.
Esta está pensada principalmente para lo que son, para poder generar, desde la perspectiva de API, se puede hacer para otras cosas, pero para la perspectiva de API es muy útil para los test de regresión, porque lo que hace es, en base a una API que ya está actualmente publicada en nuestros sistemas, lo que hace es snifar el tráfico y alimenta un motor de Speedscale que acaba construyendo una batería de pruebas de regresión que cuando nosotros publicamos una nueva versión de esa API, sea retrocompatible o no, hace los test de regresión. Te ofrece unos test completos que tú esos test los puedes poner en cualquier pipeline para utilizarlos como regresión. Las collections que te genera Speedscale si soy capaz de utilizar estas dos herramientas de esta manera, me estoy ahorrando mucho tiempo en definición de test y muchos fallos probablemente, ¿vale? Entonces, esto me reduce también muchísimo los tiempos a la hora de generar ese proceso de testing, que no sé si coincidís conmigo, pero algunas veces es un auténtico dolor de cabeza tener que hacer estas cosas, ¿vale? Vale, de la parte de la publicación de la documentación. Como hemos dicho antes, si tenemos el contrato de la API, ese contrato ya te dice cómo es la API, por tanto lo puedo publicar. Todo el mundo lo puede ver para que empiece esa implementación en paralelo de todos los consumidores que quieran, ¿vale? ¿Dónde se publica la documentación? En el API Portal o Developer Portal, dependiendo de cada compañía. Lo hizo de una manera. El API Portal o Developer Portal es donde tenemos toda la documentación, todas las APIs publicadas, todo lo que tiene que ver con las APIs expuestas de la compañía está allí. Eso está publicado, está abierto normalmente a Internet y tú puedes consultarlo. ¿Entre qué cosas puedes consultar? Evidentemente la especificación. La especificación de la API está allí para que todo aquel desarrollador que quiera empezar a consumirla pueda desarrollar su aplicación consumidora en base a ese contrato. Es interesante que esto esté cuanto antes mejor. Entonces, ¿cómo puedo automatizar esto? Pues en el momento en que yo tengo el contrato de la API, yo se lo puedo publicar, ¿vale? ¿Y cómo podemos automatizar este proceso? Pues dependiendo de la solución, tenemos varias soluciones. En el caso de Apigee, Apigee tiene su propio portal integrado, ¿vale? Tiene su propio portal interno que publica la documentación en base a si en el proxy, en el API Gateway, donde tenemos el proxy publicado, si dentro del proxy está incorporado el contrato de la API, en el momento yo hemos dicho, pues mira, la parte de resources, yo le cargo aquí el contrato YAML, Apigee lo que hace automáticamente es publicarlo en el portal integrado. ¿Vale? Lo publica y ahí automáticamente, en el momento en que la API está disponible en la plataforma de Apigee, también está disponible en el portal. Por tanto, todo el mundo que tenga acceso al portal podrá ver la documentación. Se hace de forma automática. Hay otras soluciones que no son tan automáticas, pero que se pueden automatizar sin ningún tipo de problema, que es cuando utilizamos algún tipo de CMS como Drupal. ¿Vale? En este caso, pues deberíamos hacer algo un poquito más complejo, que sería, pues, mediante algún tipo de trigger que detecte cuando el contrato de la API está, digamos, en la rama master de nuestro repositorio, por tanto, es un contrato certificado, pues lanzar un proceso que ejecute una herramienta que sea capaz de cargar ese contrato de API en nuestro portal. ¿Cómo cargaríamos este contrato de API en nuestro portal? Pues dependiendo de la solución. Por ejemplo, en el caso de Drupal hay varias soluciones. Una de las soluciones es que Drupal también tiene unos módulos propios de Apigee que te permiten integrar este portal Drupal con Apigee. Entonces, tú tienes el portal externo, pero lo tienes conectado a tu plataforma de API. Entonces, ahí tú ya puedes hacer algún tipo de administración que te permite pasarlo a Drupal de la misma forma que está en el portal integrado. Si aún así no es de esta manera, hay módulos específicos de exposición de documentación de API, ¿vale? En Drupal, en Joomla, en el que sea, que nos permiten, pues, mediante la API de administración de este CMS, pues, cargar esos datos y esos datos se muestran, pues, como estáis viendo en la imagen de esta PPT, ¿no? Podemos ver esta documentación con el texto, las pruebas al lado y todo. Por tanto, en el momento que tenemos el contrato de la API, somos capaces de publicarlo automáticamente. No necesitamos hacer nada manual, que es lo más habitual. Ya os lo digo, que lo más habitual es tenerlo manual al principio, sobre todo en los iniciales, en los estados iniciales de apificación de las compañías.
Vale, ya tenemos el contrato, ya hemos hablado de cómo son los tests, de cómo publicamos la documentación. Ahora pasamos a la fase ya de implementación. Aquí, si os fijáis, hablo de implementación del proxy porque voy a invertir la implementación en dos partes. La implementación del proxy y la implementación de lo que sería la pieza posterior, que en este caso es un microservicio, porque difieren un poco, pero también las podemos automatizar las dos. A ver, cuando hablamos de implementación del proxy es simplemente traducir el contrato de API a la tecnología que tengamos en nuestro API Manager, API, por ejemplo. Este proceso, como sabemos que el proxy, al fin y al cabo, es un punto de acceso con unos controles de preejecución y de postejecución de la llamada al servicio, tiende a ser bastante repetitivo. Y tiende a ser bastante repetitivo y normalmente tiende a ser bastante estándar si tenemos una arquitectura de proxies, es decir, si tenemos unos componentes comunes en los proxies, como pueden ser control de acceso, control de cuotas, generación de logs para la observabilidad, carga de variables de contexto, ¿vale? Es decir, todo esto, si lo tenemos arquitecturizado, es perfectamente automatizable. ¿Cómo podríamos automatizarlo? Pues un ejemplo. También en API. ¿Cómo crearíamos un proxy en API de forma automatizada? Pues mediante lo que se explica aquí, ¿no? Se podría hacer, o sea, podría hacer, no se ha hecho, porque nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho. Es una herramienta que convierte este YAML del contrato API en la estructura del bundle de API. Los bundles de API, al fin y al cabo, es una combinación de carpetas y ficheros XML que dentro contienen las políticas, los paths, recursos, las URLs, los esquemas, lo contiene absolutamente todo y luego este bundle lo comprimes en un zip y lo puedes alojar en cualquier sitio que mantenga pues artefactos de software, como puede ser un Harbor o un Artifactory, de la misma forma que lo hacemos con cualquier otro software, ¿vale? Con este proceso, con esta herramienta, ya hemos implementado el proxy y lo tenemos listo para publicarlo en el entorno que queramos, ¿vale? Por tanto, ¿el proxy se puede automatizar? Sí, la respuesta es la implementación se puede automatizar del proxy sin ningún tipo de problema. Referente a la implementación del microservicio, ¿podemos automatizarla? Sí, sí, evidentemente. En un mundo ideal lo podemos automatizar al 100%. La realidad es que normalmente lo podemos llegar a automatizar si somos muy buenos al 80-90%. ¿Vale? Eso es un valor bastante bueno y además con poca complicación. ¿Vale? Lo primero de todo es que esto ya vuelve a chocar con lo comentado al principio, el tema del repensar, ¿no? Cómo estamos desarrollando el software. Hasta ahora lo que decíamos es genero el microservicio y a partir del microservicio genero el contrato. Aquí estoy diciendo hacer al revés, hacer el micro a partir del contrato. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues esto seguramente que ya lo hemos hecho muchas veces. La creación de los microservicios normalmente se basa en artefactos. Esos artefactos de microservicios son el esqueleto base que tiene todo lo de la arquitectura de APIs, perdón, lo de la arquitectura de microservicio, ¿vale? Probablemente, si no todos, prácticamente todos los que estamos aquí que hemos trabajado con microservicios sabemos y ya estamos trabajando de esta manera, pero lo que podemos hacer es cómo podemos hacer esta combinación de, pues, utilizo este artefacto y utilizo el contrato para construir lo que sería el microservicio y ahorrarme toda la parte de implementación, ¿no? Pues hay herramientas como son el Swagger Code Gen o el API Code Generator para Java, en este caso que lo que te genera son microservicios basados en Spring Boot, en arquitecturas de Spring Boot, que mediante estas herramientas tú le pasas el contrato, tú le pasas el artefacto y te acaba construyendo un microservicio que ya tiene todas las clases Java de todos los esquemas, de todos los métodos, de las entradas, de las salidas, los elementos, todo, absolutamente todo, ¿vale? Esto lo que me ofrece es tener una traducción directa del contrato. La parte que probablemente no podríamos automatizar serían pues aspectos un poquito más complejos como algún tipo de orquestación que tiene que hacer el microservicio, sobre todo en microservicios de capas de proceso, ¿vale? Ahí es un poquito más difícil. En escenarios ideales donde todo está perfectamente canalizado, toda la información está bien estructurada, incluso en los hosts está todo bien ordenado, se podría hacer. Pero ya os digo que esto no es la realidad en ninguna compañía hoy por hoy, ¿vale? Sí que hay un aspecto
un poquito importante en esta implementación, y es que hay aspectos que no están en la especificación del contrato, como pueden ser las URLs de los servicios a los que llama el microservicio, que tendríamos que tenerlos en algún sitio o algún fichero de configuración específico para el microservicio. Esto también se puede llegar a automatizar, pues diciendo, bueno, después de la generación mediante estos plugins de Spring Boot, pues además quiero que me cargues en esta carpeta y en esta carpeta estas configuraciones porque esto lo necesito tener, ¿vale? Se podría llegar a hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, tenemos nuestra API ya implementada. Hemos conseguido certificarla, implementarla súper bien, no nos hemos complicado mucho. Entonces vamos a la parte de despliegue. Bueno, la parte de despliegue, si yo ya tengo los binarios, tampoco tiene que ser muy difícil, ¿vale? Sí que es verdad que hasta ahora lo que se planteaba es que en los primeros despliegues acostumbran a ser manuales en los entornos de desarrollo o integración, excepto para la parte de los microservicios. Normalmente los microservicios esto ya está bastante más rodado y lo que se hace es esta parte de generación de los artefactos antes del despliegue, ¿vale? Pero en la parte del proxy no. Pero cuando generamos el bundle, pues ya lo tenemos muchísimo más fácil, ¿vale? En el momento en que tenemos ese despliegue, ese bundle generado, lo que podemos hacer es tan fácil como mediante una pipeline de CI/CD, pues importar el artefacto que hemos generado a través de la API de administración de API. ¿Vale? Con eso ya hemos conseguido publicar ese proxy, y ese proxy está desplegado en la plataforma de API y el microservicio detrás. Lo podemos hacer los dos, ¿vale? Tema de la promoción. Aquí, pues de la misma forma que estamos hablando del despliegue, la parte de promoción, aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es el tema del snapshot y el release, que son dos tipos de binario que utilizamos, ¿no? Sobre todo cuando está aprobado y cuando no. Cuando estamos en fases muy iniciales estamos en una versión snapshot porque no está certificada la solución y más tarde ya pasamos a una release. Aquí lo importante de esta automatización es que no solo en la parte de promoción no solo automatizamos la fase de despliegue, sino que podemos, mediante lo que hemos comentado antes de las pruebas de testing y ya tenemos los tests generados y tenemos todo implementado y tenemos la posibilidad de cargar de un entorno a otro nuestras APIs, pues el hecho de ejecutar este proceso de promoción completo, ¿no? El tema de, pues, genero el snapshot, certifico la solución en snapshot, si todo está bien puedo generar la release y lanzar a la LM cualquier solicitud de autorización que sea necesaria para poder promocionar este artefacto, ¿vale? He puesto la autorización así como en gris y en cursiva porque esta autorización a lo mejor incluso en algunas situaciones no es necesaria, porque si somos capaces de ejecutar los tests y generar el bundle en formato release y podemos certificar que ha ido todo bien porque tenemos unos niveles muy maduros de testing y de implementación, y esto a lo mejor las autorizaciones no son necesarias y aquí lo único que se encargará de definir cuándo publicamos un artefacto u otro según en qué entorno, pues son aspectos como decisiones de la PMO en tema de tiempos de proyecto. ¿Vale? Yo que sé, en preproducción la fecha límite es tal, pues en esa fecha límite se va a desplegar el entorno en preproducción. ¿Vale? Entonces, esta parte de la autorización depende de cada compañía, lo quiere o no lo quiere. Normalmente se utiliza la autorización por parte de los stakeholders o los owners del servicio, pero que es perfectamente automatizable este proceso porque venimos de toda una fase que hemos automatizado, hemos generado prácticamente todo lo que teníamos que generar. Vale, ya tenemos nuestro servicio en producción, vamos a monitorizarlo. Ya hay hoy en día muchas soluciones de monitorización en IA Real Time, casi todas las plataformas de API Management y todas las plataformas de software tienen sus herramientas de monitorización, pero hay que tener en cuenta en que aparte de la monitorización, necesitamos tener un reporting continuo de cómo se está ejecutando este servicio. Y para ello tenemos que definir una serie de indicadores que nos permitan sacar unas métricas válidas para poder hacer esta monitorización. Si tenemos claros estos indicadores, lo único que se tiene que hacer es un reporting regular, ¿vale? Y envío del informe pues mediante un servicio de mailing o como haga falta. Porque, claro, una cosa es cuando tú tienes una API y otra cosa es cuando eres el owner de 60 APIs. No puedes estar entrando en las herramientas de monitorización cada día porque perderás el tiempo. Pierdes 2 días en monitorizar y, en cambio, con un reporte
lo tengo muchísimo más rápido, ¿vale? Y esto se puede automatizar perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Otro aspecto importante aquí que lo he puesto es el tema del feedback, que muchas veces se olvida. Eso también tiene que estar en la parte de los reports, ¿vale? En la parte de los consumidores, ofrecer forums de feedback, algún tipo de foro, algo de este estilo, evaluaciones o valoraciones del servicio expuesto, sobre todo cuando está expuesto a Internet, deben estar dentro de estos reportings. Pasamos al final de vida de la API. La parte del deprecado. ¿Cuándo deprecamos una API? Cuando tenemos una nueva versión, una versión más nueva de la API. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se hace normalmente una deprecación? Pues lo primero de todo es impedir que nadie más pueda suscribirse a esa API porque ya existe una nueva. Entonces, esa es la primera, notificar a los consumidores del deprecado y después algún tipo de actualización dentro de la API, como puede ser la actualización de la documentación, me tiene que saber que está deprecada, e incluso las respuestas empiezan a enviar una información en concreto que te dice cuál es la fecha en la que se ha deprecado y cuál es la fecha de sunset, que es cuando se va a retirar, ¿vale? Cuando se decomisiona el servicio. Este proceso puede ser automatizado sin ningún tipo de problema. ¿Cómo? Pues mediante una pequeña inteligencia dentro de mis sistemas, soy capaz de detectarte que se ha publicado una versión nueva de la API y esto lo que hace es lanzar un trigger que me hace los pasos que vemos abajo de todo, ¿no? Primero, actualizar en la plataforma de API Manager el deprecado de esa API. La mayoría de los API Managers, tú accedes a la administración de los servicios y tienes un checkbox o una barrita que te dice deprecado o no deprecado. Eso se puede hacer mediante la API de administración de nuestro API Management. Cuando esto se activa como deprecado, se deshabilita la posibilidad de contratar la API. Y algunas incluso te hacen la parte de los consumos, de las comunicaciones con los consumidores. La otra parte es el tema de actualizar ese proxy y ese microservicio para que añada esas nuevas características, ¿no? Esas cabeceras de deprecation, de deprecated y de sunset. Estas cabeceras depende, lo he puesto en cursiva y en gris porque depende de la solución de software. Cuando tú lo deprecas, automáticamente te las añade porque te pide las fechas, otras no. Entonces, lo que tienes que hacer es una actualización del contrato de la API para republicarlo, añadir el deprecado, añadir las nuevas cabeceras y un redespliegue para generar estas nuevas cabeceras, ¿vale? Y el envío de las comunicaciones, que el envío de las comunicaciones puede ser la propia plataforma o puede ser que lo hagamos nosotros por nuestra cuenta, ¿vale? Y en la parte del decomisionado es más o menos lo mismo. Estamos hablando de que la API ya ha llegado a su fecha de retirada y cuando llega a la fecha de retirada, pues lo que se tiene que hacer es un undeploy de esa API. Es tan fácil como comprobar si la fecha actual es posterior a la fecha de sunset y si es así, es lanzar una petición en la plataforma del API Manager para que haga un undeploy de esa versión de la API, ya sea de una forma progresiva en los distintos entornos o de una forma conjunta, es decir, tal día en todos los entornos deja de desaparecer. Con la notificación en los clientes y, si es necesario, hacer una actualización en la documentación y recolocar la documentación de la API en una sección como puede ser la Previous Versions, donde tendríamos todas las APIs que ya han sido retiradas del sistema, ¿vale? Bien, hemos pasado por, si os habéis fijado, todo el ciclo de vida. Entonces, para la gestión de la automatización, ¿qué necesitamos? ¿Vale? Toda esta automatización, todo esto que nos ha explicado David está muy bien, pero son muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Primero de todo, es importante esto. ¿Qué necesitamos para automatizar? No significa que lo necesitemos todo. Cuanto más tengamos, veremos que nos es más fácil automatizar. Y cuanto más querramos automatizar, más necesitaremos estas cosas. No tiene por qué ser obligatorio para todo, pero son aspectos muy importantes de la automatización. Lo primero es que necesitamos una buena arquitectura de microservicios y de proxies, ¿vale? Lo que hablábamos de las plantillas, las políticas comunes, arquetipos de microservicios, todo esto son cosas que facilitan mucho la aceleración del proceso para poder automatizar posteriormente. Necesitamos un buen gobierno que me diga, pues guías de diseño y buenas prácticas, porque esas guías de diseño y buenas prácticas son las que después establecen las reglas de code linting y las ceremonias de revisión del contrato de API. Cuando tenemos un contrato de API bien especificado, pues podemos hacer los procesos de automatización, de generación, de automatización de la implementación, porque sé que el contrato siempre va a ser del mismo tipo.
Y también el gobierno de APIs pues, define la estrategia del ciclo de vida de la API, es decir, en qué puntos yo puedo automatizar o interesa automatizar, y la estrategia de apificación orientada a dominios funcionales, que también impacta en el tema de los templates y el tema de cómo se despliegan las cosas y todo esto. Y por último, un DevOps. Todo el mundo tenemos un DevOps y si queremos hacer que este DevOps sea un catalizador de este API First, pues tendremos que adaptar la estrategia a este nuevo paradigma de API, ¿no? Y añadir las herramientas que haga falta para poder integrar este ciclo de vida de APIs en nuestro ciclo, en nuestros flujos CI/CD correspondientes. ¿Cómo gestionamos tanto automatismo? Porque hemos hablado que si de API, que si de herramientas de monitorización, que si plataformas, que si Drupals, que si un montón, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Pues hay herramientas que te lo integran todo, como puede ser este Backstage, ¿vale? Este Backstage es como una especie de portal que te integra todos tus sistemas. Entonces, esto realmente ayuda en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema de APIs, donde interesa, pues, la gestión de los templates de APIs se puede hacer desde aquí, la parte de operativa de las APIs puede hacer aquí, incluso todo el equipo de operativa podría hacerlo desde aquí. Se puede registrar toda la metainformación relacionada con las APIs, los responsables, la lista de dependencias, o incluso tener el catálogo de APIs aquí, ¿no? De decir, oye, yo si estoy pensando en reutilizar, primero voy a tener que saber cuántas APIs tengo publicadas y qué hace cada una, pues puedo tener un catálogo de APIs aquí en Backstage. Por tanto, hay herramientas como esta que nos permiten tenerlo todo centralizado en un punto, de tal forma que no tengamos que ir a varios puntos a la vez. ¿Y hasta dónde podemos llegar en el tema de la automatización? Pues depende de nosotros mismos, hasta donde deseemos. Lo interesante aquí es que empecemos por, primero, pensar en que esto tiene que ser faseado porque esto es un proceso muy complejo, ¿vale? El proceso de automatización es muy complejo, pero es muy rico y hay algunas actuaciones que tienen un ROI muy alto. El retorno de la inversión es muy alto, como puede ser, por ejemplo, el proceso de generación de templates. Es algo bastante sencillo que después reduce bastante los tiempos de implementación y de definición. Por tanto, esto es una decisión muy propia de cada compañía. Cuanto más automatizados, más adopción del API First, más fácil será adoptar el API First y más fácil será que los equipos de desarrollo se suban a ese carro, sobre todo si estamos en temas de gobierno, ¿vale? Cuando estamos intentando hacer un gobierno de APIs, muchas veces es difícil que la gente pase por el aro de gobierno. Si yo en vez de decirles que tienes que pasar por el aro se lo facilito y se lo pongo para que el aro sea el sitio más cómodo, pasarán sin ningún tipo de problema, ¿vale? Por tanto, cuanto más nivel de automatización, mejor. Aquí hay un ejemplo en 3 fases de cómo sería, por ejemplo, el tema de la automatización, ¿vale? Empezando por unas más fáciles y acabando por las partes más complejas. Y hasta aquí. No sé si hay tiempo para preguntas, porque creo que... Estamos con 4 minutos más para preguntas. Con 4 minutitos, así que si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto, es el momento. ¿Quién es la persona que se atreve a hacer la primera pregunta en nuestro primer webinar? No, nadie. Perfecto. O he sido muy claro o os he frito el cerebro. Una de dos. Para mí fue bastante claro. Nada, entonces, muchísimas gracias, David, por la presentación. La verdad que excelente manera de empezar esta serie de Virtual Meetups, de webinars. Esperemos que les haya gustado. No olviden seguirnos en redes sociales, no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y adicionalmente estaremos enviando una invitación digamos que al correo para que nos sigan en las redes sociales, para que sigan el canal de YouTube y adicionalmente con una pequeña encuesta. Bueno, Oscar, disculpa que nos estamos despidiendo, pero dale. Iba a cerrar la sesión y le dio la manito arriba. Nada, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Les recordamos la próxima sesión va a ser de Application Integration, un nuevo producto que tiene API, que será el próximo mes. Y dentro de 2 meses tendremos nuestra sesión presencial. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, David. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.